Alexander, ¿está relacionada la pereza con la tristeza, distimia o depresión? ¿Cómo lo ves? Sí, completamente. La tristeza hace parte de la pereza, es decir, casi siempre cuando una persona tiene pereza, tiene tristeza, diferenciando pereza de aburrimiento y de tedio, ¿no? Yo puedo estar aburrido, pero no con pereza, o le puedo tener tedio a un aspecto o a algún oficio, pero no tengo pereza. La pereza es mucho más general, es mucho más amplia, mucho más profunda. Entonces, casi siempre es asociada, lo que significa que si una persona que nos está escuchando en este momento siente que generalmente tiene pereza, muy probablemente a nivel emocional tiene tristeza. Hay algo en su vida que no le está permitiendo conectarse con su alegría, conectarse con su propósito de vida, con su vocación. Y al tener la tristeza, no está conectado con el mundo, con las relaciones, con sus hijos, con su pareja, con su profesión. Entonces, Marco, completamente la tristeza está asociada a la pereza ya por experiencia terapéutica, tanto en consultorio como en constelaciones familiares. Se ha podido observar la dinámica de pereza, tristeza, muerte, que más adelante lo podemos abordar. Claro, claro, para allá va, ¿no? Para Thanatos. Sí, es un dejarse a sí mismo la pereza. Contigo mismo, Alexander, ¿con qué herida de la infancia se relaciona la pereza? Está asociada con el rechazo. Es decir, el rechazo es la primera herida de la infancia con la que nacemos. Es decir, es la primera que se forma de todas las 5 heridas, tanto el abandono, injusticia, humillación. La del rechazo es la primera. Puede ser que del embarazo, tú como hijo, como hija, hayas sido rechazado, ya sea por su propio progenitor como mamá, o por el progenitor opuesto, o por la misma familia. Al sentirse rechazado, pues realmente con qué alegría uno va a venir a la vida si sabe que en donde esté no va a ser bien visto o no va a ser bien recibido. Ante eso, cuando tenemos proyectos o cuando tenemos deseos o anhelos de poder hacer algo, pues, ¿para qué lo hago si no va a ser bienvenido con ese proyecto o con ese anhelo que tengo para la vida? Entonces son personas que tienden a no valorarse, ¿sí? Pueden pasar por personas inadvertidas, eh, no les gusta molestar a nadie, son personas que le cuesta mucho recibir. Entonces, este tipo de personas, al no ser vistas, tienden a procrastinar, que es otras características de la pereza como tal, dejando todo para último momento. Esto es importante. Entonces, hay como una tendencia a estar tumbado o a estar más en el sofá que realmente estar conectado con la vida por esa sensación de rechazo, por esa herida de rechazo. Eso es, entonces tiene que ver con la herida del rechazo. También hay una teoría que nunca la hemos tocado, obviamente no soy experto en ella, se llama enneagrama. Y la pereza está relacionada con el enneagrama de tipo 9, número 9, en donde son este tipo de personas que tienen esta herida del rechazo, y como tienen la herida del rechazo, también tienden a dejar para última hora lo que les compete con tal de no sentir esa sensación de no ser bienvenidos. Gracias, gracias, Alexander. A ver si no se siente rechazada la luna, porque no la pones en la cámara por más que quiere participar. Sergio, ¿con qué herida de la infancia tú has pensado, analizado, relacionado la pereza? Justamente es parte de lo que estaba yo reflexionando esta noche, ayer.
que me fueron cayendo muchos veintes. Coincido completamente, es la herida del rechazo, porque está en el origen, está en la base, ¿no? Esta incapacidad de hacernos cargo de nosotros mismos, esta falta de valía, de amor propio, ¿no? Para hacernos cargo, viene obviamente desde el inicio, ¿no? De habernos sentido no mirados, de habernos sentido rechazados, ¿no? Obviamente por parte de mamá, ¿no? O sea, de manera directa. Pero lo que yo he estado observando es que todos los pecados capitales, independientemente de si fue la del rechazo, la del abandono, la de la injusticia, la del... Traición y humillación. ¿Perdón? Traición y humillación. Traición y humillación. Es importante que las identifiquemos, obviamente, que estemos conscientes de dónde vienen, pero lo más importante es que nos hagamos cargo y que decir, ok, ya me doy cuenta que fue eso, ese rechazo, pues sí, nada más que ahora ya soy adulto, ¿no? Y ahora a mí me toca hacerme responsable. Entonces, todo entiendo que ese es el propósito de identificar las heridas. Quienes nos están escuchando se habrán dado cuenta que en todos los casos de los pecados capitales en los otros programas hemos tratado de identificar en qué tipo de herida de la infancia está presente el origen de esta dificultad. Y el propósito es que lo identifiquemos para transformarlo. Como decía Marx, ¿no? En las teorías sobre Feuerbach, ¿no? Recuerdo, siglo XIX. Lo importante de conocer la realidad es para transformarla, no para hacernos eruditos y teóricos, digamos, ¿no? O ratones de biblioteca, como decimos por acá. Lo importante de todo esto que estamos haciendo en este programa es hacer conciencia, darnos cuenta, en este caso, de dónde vienen nuestras heridas para transformarlas. Y entonces ya como adulto hacernos cargo. Pero efectivamente coincido que esta especialmente está en el origen, ¿no? Está en la herida del rechazo. En esto que nos genera la desconfianza básica, ¿no? No es la confianza básica, el amor de mamá, es la desconfianza básica, ¿no? Desconfianza hacia uno mismo, ¿no? Claro, sí, y lo dices bien, Sergio, también. Sí es importante conocerlo, sin embargo, el tema es hacia la acción, ponernos en acción. Sin embargo, aquí en nuestro pensamiento surgen las imágenes como un carrete, como unas fotografías, unas láminas, que hagamos de cuenta que está un foco aquí atrás y pasa esa fotografía, esa lámina, y la proyecta hacia futuro. Por lo tanto, nuestros temas de nuestras heridas se perpetúan si nosotros no las conocemos. En el tema de la pereza, si yo, por X o Y razón, digo, a quién no en la infancia, de repente un manazo, de repente no nos pelaban por eso, por lo otro, porque éramos chiquillos, etcétera, etcétera, y me sentí herido, bueno, pues eso basta para muchos en esa herida y otros, cualquier otro evento, momento también, etcétera. Lo que quiero decir es, una vez que yo conozco esos pasajes que me hicieron abrir esa herida, ¿sí? Uno es conocerlo, porque si no lo conozco, no sé cuáles son las imágenes que van pasando adentro de mi cerebro y que yo voy conectando a través, ¿sí? de esta capacidad que tengo de visión, ¿sí? A futuro, y se sigue perpetuando. El tema es que se sigue perpetuando. Uno es conocer mis heridas y dos, ponerme en acción como lo que estás diciendo. Cambia esas imágenes, cambia esos recuerdos, cambia esos momentos. Y a veces el cambio no es solamente pensarlo, a veces el cambio es trabajarlo, a veces el cambio es chillarlo, patearlo, escupirlo. Esto es hacer catarsis. Puede ser una catarsis contenida, puede ser una catarsis segura, abrazados, etcétera, etcétera. O puede ser una catarsis más gestáltica, ¿no? Más hacia afuera con todo lo que implica el cuerpo, ¿no? Hay diferentes maneras.
El asunto es conocerlo y dos, hacer algo con ello, porque si no, pues se perpetúa, ¿no? Si no, ahí nos quedamos en la flojera, ¿no? Echados en el sillón, ¿no? En la pereza. Sí. Eso es la pereza. Y ese Eso es, incluso peor todavía es cuando ya me di cuenta y no hago nada. Eso está peor. Porque ya estoy consciente y me da flojera, ¿no? Simplemente me da huevo. No, está y ese es el siguiente tema, Alexander. ¿La pereza está relacionada con la pobreza? Tendríamos que mirar si es un mito, ¿no? Porque sí se ha asociado muchas veces. Yo creo que Sergio puede explicar más sociológicamente eso, que la pobreza de las culturas latinoamericanas es la pereza. Yo no estoy de acuerdo porque si no no nos llevarían como obra de mano a los diferentes países de primer mundo. Entonces yo creo que como cultura no somos una cultura perezosa, al contrario, somos una cultura abnegada, somos una cultura de compromiso, de valentía. Eh, yo lo veo más, es más de mentalidad. Cuando hay pobreza, no lo estoy viendo más en el estado anímico, sino más en la mentalidad empobrecida. ¿Sí? Entonces, somos países ricos con mentalidades empobrecidas. Yo lo vería más como mentalidad, más no como cultura, más no como idiosincrasia, porque si yo observo mi familia, mi padre era un hombre que se levantaba todos los días a las 4 de la mañana y se acostaba 11 de la noche y manejaba todo el tiempo por carretera. También me pasa a mí lo mismo. Yo soy una persona que me levanto temprano y puedo durar mucho tiempo despierto. Obviamente cuando me siento cansado, que es la diferencia que hacía Sergio, una cosa es pereza y otra cosa es cansancio. Ya cuando hay cansancio, pues hay que darle un tiempo al cuerpo para que se recupere, para que se alimente y continuar. Y es mucho más pecado, lo que decía Sergio, que me causa mucha curiosidad, es estando tumbado en el sofá, estando un acostado en el sofá, sabiendo que tiene responsabilidades y que la pereza lo tiene atrapado. Entonces ahí uno tiene que decir, bueno, pereza, sal de mí, de este cuerpo trabajador y laborioso, y arrancar a hacerle lo que se tenga que hacer. Entonces yo no creo que seamos una cultura perezosa, más bien una mentalidad empobrecida. Gracias, Alexander. Totalmente de acuerdo contigo, Sergio. Sí, yo creo que este tema de asociar en términos cotidianos, digamos, ¿no? Coloquiales, la pobreza con la pereza yo diría que es una ofensa para el intelecto, ¿no? Esto que dicen es que la gente es pobre porque es floja. No sé si se comprende en Colombia este concepto de flojera, de flojo, ¿sí? Ok. Es que la gente es pobre porque es floja. Eso es un error conceptual y es un error de percepción social, ¿no? Evidentemente. La pobreza de muchas de nuestras comunidades y de muchas población que en Durango y en México llega hasta el 50% de gente en pobreza y un porcentaje pues significativo en pobreza extrema. Obviamente no es una cuestión de pereza, no es una cuestión de flojera, porque yo puedo ver al albañil, al empleado de la construcción, que se va a las 5 de la mañana a trabajar y trabaja con trabajo intenso, todo el día, y suda, y llega de manera responsable a dejar el dinero para su familia y no sale de la pobreza, es decir, no sale de la satisfacción de sus necesidades básicas materiales. En ese sentido, entendida la pobreza. Obviamente no puedo estar yo de acuerdo, y menos soy sociólogo, o sea, yo no puedo estar de acuerdo en que la gente es pobre porque es floja, claro que no, y mucho menos extrapolarlo a los países, ¿no? Un país es pobre porque la población de su país es floja, claro que no, o sea, no estoy de acuerdo.
Obviamente la pobreza en nuestros países y en nuestras sociedades obedece a cuestiones estructurales mucho más profundas que tenemos que analizarlo desde el concepto de la economía, de la distribución de la riqueza, ¿no? Porque somos países con mucha riqueza de recursos naturales, de petróleo. Lo que pasa es que no está distribuida de manera adecuada, ¿sí? Y eso no tiene nada que ver con la flojera de la gente, ¿no? Ahora, yo digo, y ya incorporando este concepto de pobreza, Marco, que me parece que es interesante, yo más bien metería el concepto de la pobreza emocional, la pobreza espiritual, ¿sí? Y lo relacionamos con el tema del pecado capital de la avaricia, el que veíamos la semana pasada, ¿sí? Y yo pregunto, ¿a poco la riqueza de una persona, no en términos materiales, sino en términos emocionales, la riqueza de una persona se mide por la plata, por el dinero que tiene? ¿Se mide por la camioneta que tiene, por la casa que tiene, o se mide por en qué colegio están sus hijos? Obviamente que no. Yo he conocido gente aquí en las comunidades rurales de mi país, gente con mucha pobreza material, es decir, que no tienen energía eléctrica, no tienen agua potable, no tienen calles pavimentadas, no tienen fuentes de empleo, pero con una riqueza espiritual y emocional tal que ya la quisiéramos muchos que tenemos satisfechas al 100% nuestras necesidades materiales, ¿no? Entonces, yo en ese sentido, incluso yo iría mezclando las dos. Yo podría decir que nuestras comunidades originarias, es decir, nuestros pueblos autóctonos indígenas de toda nuestra América Latina, ¿no? Fueron civilizaciones muy ricas, con mucho conocimiento, incluso compitiendo con los conocimientos, digamos, del mundo viejo, ¿no? Europeo. Estos códices, estos descubrimientos astronómicos, etcétera, ¿no? Es una riqueza tremenda. Lo que pasa es que vinieron y nos conquistaron y destruyeron mucha de la riqueza y que ahora nos está costando trabajo recomponer, ¿no? A lo mejor ya me fui muy largo, muy más profundo, pero creo que no caigamos en la simpleza de decir, es que la gente es pobre porque es floja, ¿no? No estoy de acuerdo.